una decisión que le toca tomar. Ahora, en este caso, yo hago presentaciones un tanto cuanto raras, generalmente, y no van a dejar de ser raras, al menos mientras funcionen. Hasta ahorita han funcionado. Entonces, vamos a entrar en el tema y vas a empezar a notar que tiene que ver esto con lo que estaba diciendo. Tiene que ver. En su momento lo vamos a llevar. ¿Conocen a James Bond? Bueno, no que lo conozcan, pues, o sea, saben quién es James Bond. No puedo negar que alguien podría haberse tomado un martini con él alguna vez en su vida, porque además ya estuvo en México hace unos años filmando la última película. ¿Cómo es James Bond? Guapo, gracias por decirlo, la señora estaba reprimiendo. ¿Algo más? ¿Seguro? No. ¿Sí? Yo acabo de ver hace como 5 meses la película de Mamma Mía. Ya no está así. O sea, yo digo que sufrió el efecto de palomita de maíz. Había pasado por un horno de microondas y circuló la protección. Mira, este era aquí. Ya el platito no se ve igual. Pero lo que quiero que vean es esto. Tenemos más de 50 años de James Bond. ¿Sí? Más de 50 años. ¿Y a qué me refiero? Independientemente de las características que ustedes mencionaron, que es un estereotipo, en realidad es un estereotipo del personaje, ¿sí? Es inmortal. No se muere. Se le quita lo guapo, se le quita lo sexy, se le quita lo audaz, nos quitan al mono, nos ponen a otro, le encajan el mismo estereotipo y siga la historia, ¿sí? Y vuelve a pasar ciertos años y nos quitan al actor y nos ponen otro actor, nos cuesta un trabajo acostumbrarnos al nuevo James Bond y de repente ya lo identificamos como James Bond. O sea, el estereotipo se permanece aunque la persona sea diferente. Y eso dice, bueno, llevamos más de 50 años y el tipo no se muere. Independientemente del estereotipo, de la razón que podría darnos el estereotipo para que James Bond no muera, ¿qué es lo que hace que James Bond no muera? Pensando en el agente secreto, en el espía. ¿Por qué no se muere? Si has visto alguna película, ¿qué es lo que le salva el pellejo al final? La habilidad. Habilidad. Sí, parte de la habilidad. ¿Qué más? ¿Quién lo esté monitoreando? Y por ejemplo, eso de que tiene quien lo monitoree y lo guíe, ¿tiene que ver con qué? Tiene ayuda, siempre ha tenido ayuda. Sí. ¿Trabajo en equipo? No. Los gadgets. En todas las películas, todas, la que veas, es la misma trama. Cuando empiezas a ver una película de James Bond, vas a ver una escena de acción en cuando abre, empieza explosiones, balazos y caídas y aviones y esto y lo otro, y de repente termina esa escena, el tipo sale bien librado, impecable, peinadito, ¿sí? No se le paró ni un pelito y todavía voltea y nos ve a la cámara, hacia todo, a la pantalla, hacia todo lo que estamos en el cine y nos dice, y luego pasa una escena donde llega a su base y cuando llega a la base lo primero que hace es entrar al laboratorio donde le muestran la última tecnología que hay en armamento. Lo que ha salvado el pellejo de James Bond son las armas secretas. Todas las misiones las va con armas secretas y aunque le muestran armas enormes, siempre lo vas a ver escoger las más discretas. Un reloj, un bolígrafo, ¿sí? O sea, cosas así, el carro que parece, pues sí, lujoso y todo, pero parece normalito. Luego resulta que le pica un botón y le salen proyectiles por enfrente, o le salen picos en las llantas, se agarra el hielo, o es anfibio, no sé. O lo atrapan los enemigos y ya estando ahí en el lugar, saca el bolígrafo que tira rayos láser, hace un agujero en la pared y se pega. O lo van a fusilar y está ahí con el pelotón, se quita el reloj porque le estorba, lo deja por ahí cerca del pelotón, explota una bomba, mata al pelotón y se pega. Y entonces cuando te das cuenta, en realidad lo que ha hecho que James Bond no muera, independientemente del estereotipo, que es que le van, ¿sí?, dando vida.
Han de decir, ¿y esto qué tiene que ver con asertividad? Si tiene que ver, ahorita les explico, ¿ok? No vayas a pensar que agarré el monte. El punto es que me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio de imaginación. Todos ustedes, hombres y mujeres, todos los que estamos aquí, somos James Bond. Nos atrapan nuestros enemigos. Si eres James Bond, estás ahí adentro, no te quitan la inteligencia, ni la audacia, ni la valentía, etc. O sea, eso sigue siendo parte de ti, no importa que tengas puesto. Y empiezas a pensar como James Bond, estando ahí adentro, dices, ¿cómo voy a escapar de aquí si no traigo nada? No tengo nada de lo que normalmente traigo. Observas el lugar, paraderisas, cerradura por fuera, techo altísimo, ¿sí? Y entonces estás observando el espacio y dices, se me ocurre que si a lo mejor me recargo aquí en el cubo, hago presión con mis pies, mi espalda, mis manos, puedo subir a ver si arriba hay un falso plafón o fuese un falso plafón, podría escapar por ahí. Y esa es la idea que tienes para echar a andar. Te acomodas en el cubo y empiezas a subir. Cuando vas más o menos como a 1,5 metros, pequeño accidente, pierdes presión en la pierna izquierda, la pierna derecha, y como estás haciendo presión con todas tus extremidades y tu espalda, en el momento en que te aflojas tantito, piso, ya no hay manera de agarrarse, ya el resbalón se dio y vas a dar al suelo de 1,5 metros. Te golpeas espalda, cadera, codo, cabeza, te raspas, te acomodas y dices, esa es la buena. Si me caí, voy de nuevo. Y te vuelves ahí, ahí vas, sube, y más o menos otra vez, 1,5 metros, 1,60 metros, 1,70 suelo. ¿Sí? Después de 3 veces, estás físicamente lastimado, ¿sí? Y empiezas a experimentar frustración. Porque la única opción que podía funcionar te está costando y además te está lastimando. Vas por una cuarta, vas por una quinta, después de 5 veces de caer, te das cuenta que las paredes de los costados ya no están a la misma distancia. Ya se recorrieron 80 centímetros al centro. Ya no tienes 1 metro, tienes 80 centímetros. Al notar eso, tu nivel de presión y de preocupación aumenta. Intentas detener los muros y los muros se siguen recorriendo. Y cada vez más, cada vez tienes menos espacio, cada vez tienes menos tiempo, cada vez hay mayor presión, mayor frustración porque no está funcionando y esto se está acabando. Cuando tienes los muros en los hombros, nada más te pones de perfil para aguantar otro poquito y siguen recorriéndose los muros. Cuando tienes un muro en el pecho y otro en la espalda, ahí empiezas realmente a sentir miedo serio, porque tus pulmones ya no se pueden expandir igual, depende del tamaño del espacio, y ahí dices, ya valió. Tan simple que era acabar con James Bond, solo quítale todo lo que trae encima, genérale presión, mételo en ese espacio, acaba con él todas las posibilidades que tenga y lo terminas haciendo calcomanía. Y en el momento en que estás ahí empezando a rendirte, porque ya no hay nada que hacer, porque ya no tienes espacio, porque ya no tienes tiempo, toda la presión está encima, tu miedo, etc., notas que hay 2 botoncitos ahí abajo, en la orillita, que no habías visto, y así alcanzas a ver, y el primero de ellos dice, número 1, salida de emergencia al drenaje, y te indica, tubo de drenaje de 2 metros de diámetro, nivel del drenaje, 50 centímetros. Es decir, acá. ¿Sí? La fórmula química del contenido dentro del tubo es KK. Hasta acá. ¿Sí? Y luego va la número 2. Salida de emergencia al drenaje. Mismo tubo, 2 metros de diámetro, nivel de drenaje 1.5. O sea, como acá. La fórmula química es la misma, pero hasta acá. No hay tiempo, no hay espacio y no hay un pico. Eso es lo que tengo y debo tomar una decisión. Tú estás ahí, el tiempo se está acabando, el espacio se está acabando, la presión está toda encima de ti, literal, ¿sí?
y aparecen estas dos alternativas que podrías alcanzarla con un pie. ¿Qué opción escogería? La dos. Yo. No hay truco, ¿eh? La 1. Es la primera vez que escucho tanta gente por la 2. Está bien. Yo aclaré, no hay truco, porque la gente piensa que es una trampa. No, no es una trampa, son las opciones que hay. Y claramente estás viendo 1.5 y 50 centímetros. Una hasta aquí y la otra hasta acá. El contenido es el mismo. Perfecto. Y la decisión la puedes tomar cuando quieras. Ahora, o la que tú quieras. Yo escogería la 1. Para mí sería la obvia, ¿sí? Pero bueno, allá ustedes. El punto es, presiono el botón número 1, en mi caso, se abre el piso y voy por un tobogán. Y voy resbalando. Cuando entro al tubo, ya me lo estoy esperando, porque además me lo imaginé todo desde ahí con tanta presión, que dices, voy a entrar encuerado, no traigo nada, voy a sentir mis pies como se hunden en la porquería y me va a salpicar además. Y entras. Todo salpicado, en mi caso o más para arriba si mides menos, no manches, si mides 1.5, no la comes. ¿Sí? El punto es que tomo la decisión, caigo ahí, me salpica todo y una vez que estoy ahí tomo aire, respiro y es asqueroso. Independientemente de todo lo embarrado que esté, es asqueroso el olor. Y en ese momento digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando podría estar, no sé, Puerto Escondido, o Huatulco, o Vallarta, o Los Cabos, en una alberca frente al mar, en un camastro, con excelente compañía, tomando mi bebida favorita. ¿Sí? Pregunta, aquí había una opción 3 que dijera Puerto Escondido, Huatulco, Vallarta, Los Cabos, camastro, alberca, bebida y compañía. No, nunca la hubo. O sea, en realidad solo tenías dos opciones, 50 centímetros y 1.5. Cuando te hago este planteamiento, lo que quiero que veas es una cosa, y en realidad te lo puedo asegurar, y categóricamente te digo, en tu vida jamás te has equivocado. Jamás. Que compares las decisiones que tomaste con las decisiones que aparecen un segundo después de haber tomado una decisión es otra cosa. Que compares la situación en la que estabas con la que aparece después de haber tomado la decisión por la situación que estabas viviendo, esa es otra historia. Que generalmente cuando sentimos tanta presión para una toma de decisión, la que quieras, hay poco margen de maniobra, hay poco margen de tiempo, no existe una decisión ideal. Son las que hay. Y escoges la decisión, en mi caso, tomo la 1, ¿sí? Y siempre, un segundo después de haber tomado la decisión, cuando la fuerza de gravedad hace lo propio, si se abre el piso, tú vas para abajo. ¿Sí? Eso es fuerza de gravedad. Y entonces voy cayendo y en cuanto empiezo a caer, aparece tu pseudo compadre, amigo, familiar. Me hubieras dicho, un minuto te hubieras esperado, aquí estaba yo. 5 minutos más llego y no te metes hasta acá o hasta acá. Yo tenía Cancún, tenía Huatulco, Puerto Escondido, Vallarta, alberca, camastro y compañía. ¿Cómo no te esperaste? Y evidentemente cuando tu pseudo compadre, amigo, familiar viene y te pone una opción ideal, la mejor opción es la que tomaste. Puede ser la menos peor. ¿Sí? No siempre vas a encontrar una opción ideal. A veces tomamos decisiones que no son las mejores, son las que menos daño hacen. Pero no existía una mejor. No compares el momento, la circunstancia, con lo que después aparece, que además no estaba. Porque lo primero que empiezo a pensar es el hecho de que siempre he tomado malas decisiones. Además, siempre alguien viene y me da una opción. Si me hubiera esperado tantito, el hubiera no existe. Uno está en el momento y uno toma decisiones en el momento. ¿Sí? Porque al final, eso es lo que te toca hacer. Si voy a estar esperando a tener condiciones ideales para tomar decisiones ideales, pues ahí te van a encontrar. Y en muchas ocasiones hemos comparado las decisiones que tomamos con las que no existían y aparecen después.
va a ser así y ha sido así. Por eso digo, en tu vida jamás te has equivocado. Lo que hemos hecho es comparar lo que decidimos con lo que hubiera sido. Pero en realidad es saber, ¿por qué tomé esta decisión? ¿En qué condición me encontraba? Sí, haces una comparación de quién eres tú ahora y quién eras tú cuando tomaste la decisión. Si no eres la misma persona hoy que hace 10 años, evidentemente hace 10 años pudiste tomar decisiones que hoy las tomarías de otra manera. No es nada más porque no lo viste, es porque llevas 10 años de experiencia. Es porque llevas 10 años tomando decisiones, tomando acciones que finalmente dices, esta me funcionó, esta no me funcionó, y empiezas obviamente a crecer. No siempre tenemos todas las herramientas para tomar las decisiones correctas. Es más, nunca las vamos a tener. Vamos a tener que tomar decisiones aunque no tengamos todas las herramientas. Porque eso lo hemos visto históricamente. Ahora, esto me lleva a un proceso. Cuando una persona está comparando frecuentemente las decisiones que tomó con las ideales o las que no existían, aparece un sentimiento que se llama culpa. O sea, si tomaste una decisión y empiezas a comparar la decisión que tomaste con alguien que te dijo que había una mejor que esa, lo que empiezas a experimentar es, ¿y si me hubiera esperado? ¿Y si me hubiera aguantado tantito? Pues tus huesitos estaban tronando. Así que si lo hubiera no existe. O sea, yo tomé una decisión porque era la circunstancia que estaba viviendo, ¿sí? Y obviamente esta comparación empieza a experimentarse el sentimiento de culpa. La culpa es un sentimiento real. Sí existe. ¿Saben para qué sirve? No sirve para nada. Pero ahí está, que es lo peor. O sea, yo digo que alguien, digo por ahí, voy a inventar la culpa. Y que la inventan. Y luego digo, ya la inventé, ¿ahora qué hago? Pues se las voy a dar a ver qué hacen ellos. Y nos la aventaron. Y todos nacemos con un accesorio, que es como un puñal, clavado aquí. Desde chiquititos, puñalito que dice culpa. Vamos por la vida con un sentimiento llamado culpa, y el día que tienes ganas de experimentarla, una manita, 2 manitas, y entonces ves a la gente removiéndose el puñal para experimentar culpa. Nadie pone la mano en tu puñal, tú eres quien la mueve. Hay quien trae un puñal en la izquierda y un látigo en la derecha y se flagela por la vida, ¿sí? Sintiéndose culpable y buscando la forma de repartirle culpas a otros, ¿sí? Porque así es, ahí está, para eso es, no sirve para nada y finalmente sí existe. Ahora, eso es lo que nos puede provocar. Cada vez que estamos comparando la decisión que tomamos con la ideal, el sentimiento de culpa aparece. ¿Sí? ¿Y qué hago con él? O sea, al final, si es un sentimiento real y no sirve para nada, ¿cómo lo manejo? Porque también lo tenemos que manejar. Esto no significa que va a dejar de aparecer. Esto no significa que ya no lo voy no me va a volver a hacer daño. No, sí te puede hacer daño. La diferencia es que cuando me vuelvo consciente de ello, por lo menos ya sé qué está pasando. Si el problema de nuestra educación en el país no tiene que ver con el nivel académico, señores. Es una mentira, o sea, nos la han vendido todo el tiempo. Tiene que ver con el nivel de conciencia de la gente y de sensibilidad de la gente. O sea, ¿para qué quieren niños de 10 inconscientes e insensibles? O sea, me interesa mucho un doctorado, una maestría, llenos de inconsciencia y sensibilidad. Doctores y maestros en este país sobran. ¿Qué nivel de conciencia tienes? Cuando te hablo de lo del cartón, si dices, fue por regla, no fue una decisión que todos tomáramos, pero al final cuando tomas conciencia y te vuelves sensible, realmente tiene sentido. Y evitar ese sentimiento de culpa, porque si tomo una decisión que no era y voy a empezar, no, es que sí, si hubiera ido, si me hubieran dicho, fulano tiene la culpa, y empezamos con esto. Ahora, existen 2 maneras de interpretar todas las cosas que nos pasan en la vida, todas. En mi opinión hay 2 caminos. Es mi opinión, no lo tienen que compartir, ¿ok? Solo es mi opinión. Si tú crees que existe otro camino, pues un día platícanoslo para ver qué otra opción podemos tener.
Stephen Covey, creador de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, después de esta propuesta, hace una propuesta que él llama principio 90-10. El principio 90-10 de Covey dice que el 90% de las cosas que nos han sucedido son provocadas por la ley causa-efecto. ¿Sí? Acción, reacción. Eso yo lo aprendí en la secundaria, o sea, me costó mucho trabajo aplicarlo en la secundaria con lo que querían que lo aplicara. Pero hoy que volteo, veo la vida, tengo hijos, tengo familia, y entonces, ¿qué hice o qué dejé de hacer? ¿Qué dije o qué dejé de decir? La culpa se siente por acciones u omisiones. No solamente por lo que haces, también lo que dejas de hacer genera culpa. No solamente lo que dices, también lo que dejas de decir genera culpa. Acción-reacción, 90%, dice Covey, es de nuestra responsabilidad entera. Solo el 10% es atribuible a las determinantes circunstanciales o casos fortuitos de buena o mala suerte. O sea, las determinantes circunstanciales existen. Hace 2 años, una determinante circunstancial nos cortó una conferencia. Estaba lloviendo, sí, estaba crecido el río, sí, yo lo vi desde que llegué, sí, ¿puedo evitar que eso pase? No. O sea, ¿lo puedes evitar tú? Digo, ¿cuántos años llevas viviendo en la zona? ¿Y cuántos años llevas viviendo y sabiendo que es posible? ¿Podría cambiar algo? Sí, si alguien asumiera un compromiso distinto, pero al final de cuentas es el clima, es el cauce natural del agua. Va a bajar y va a caer, o sea, ahí estaba antes de que nosotros estuviéramos. Eso es una determinante circunstancial, yo no lo puedo cambiar, ¿sí? Un sismo, tampoco lo puedo cambiar, o sea, sabemos que estamos en una zona que es sísmica, estamos expuestos, el riesgo es mayor, pero no podemos saber cuándo, no lo podemos eliminar, es una determinante circunstancial, eso representa el 10%. O sea, sí existen las determinantes circunstanciales en mi vida, pero no puedo pasarme la vida echándole la culpa a las determinantes circunstanciales. Tú te vas a dar cuenta ya que allá afuera hay gente que todos los días le pasan cosas que dices, ¿usted compra el me urge? Porque también es una determinante circunstancial. A mí me urge, no me late, no sé a ustedes, pero el punto es que también es una determinante circunstancial sacárselo. Si todos los días te pasan cosas así, pues seguro tendrás un golpe de buena suerte comprándolo, pero no es cierto, o sea, solo es el 10%, el 90% es lo que hago y lo que dejo de hacer, es lo que digo y lo que dejo de decir. No es nada fácil asumirlo, nada fácil. Ahora, independientemente de esto, las dos maneras de interpretar las situaciones, por ejemplo, este es un evento de tu vida, uno de muchos eventos que vas a vivir el día de hoy. El primer evento consciente de tu vida el día de hoy fue cuando abriste los ojos en casa. O sea, abres los ojos y dices, estoy consciente, ya desperté, muy bien. ¿Cómo reaccionas ante ese evento? Tenemos conferencia en el cole. ¡Qué padre! ¿Cómo reaccionas? O sea, ¿cuál es la reacción que yo tengo ante las cosas que me pasan? Determinantes circunstanciales, ¿sí? 10%, 90% las cosas que hago dejo de hacer. La reacción que tengo. Existen 2 maneras de interpretar esto. Tú vienes y te sientas acá y puedes venir a sentarte acá pensando en que tienes muy mala suerte por estar acá, tantos deberían estar que no llegaron. ¿Cómo lo enfrentas? Es tu decisión, no es del colegio, no es mía, no tiene que ver con lo que yo planteo, tiene que ver con lo que tú decidas. Desde cómo tomas el proceso. Número 1, una manera de interpretar las cosas en nuestra vida, cada cosa que nos pasa, es hacerlo una víctima. Así mismo. Una víctima, una persona como víctima, número 1, no hay valor. ¿A qué se refiere con no hay valor? No se respeta. Ni respeta a otros, obviamente nadie puede dar lo que no tiene. No se ama, ni ama a otros, tampoco. ¿Sí? Ahí les doy el ejemplo de los logros que dijeron 1.5. Tiro por viaje o por el 1.5. Teniendo 50 centímetros, dices hasta acá. No manches, y había una más baja, sí, pero yo quiero estar. Yo sé que no tomaron, no sé por qué razón escogieron el 1.5, pero sé que no fue por eso.
El punto es que la víctima lo hace por eso. La víctima, teniendo una opción de 50 centímetros, se va por la que lo hunda más y se le llega aquí. Porque eso es flagelarse, me explico. Porque lo que está buscando precisamente es que los demás lo vean en esa situación. No te amas. Cuando alguien toma decisiones de ese tipo, lo que falta es valor y respeto por mí, para empezar. ¿Sí? No puedo dar algo que no tengo. 2, no crecen, son personas del mismo tamaño. Yo les llamo enanos eternos. Gente que siempre la vas a escuchar en conversaciones que solo hablan de su historia. Y no creas que es muy larga, pero es de flojera. O sea, cada que los oyes se están quejando. Cada que los oyes le están echando la culpa a su papá, a su mamá, a su exmarido, al no marido, o a la esposa, o a la ex esposa. No más pasa al revés, se nos da a nosotros. ¿Sí? O al gobierno, o esto, o el otro. Las víctimas, siempre su conversación está basada en un tiempo que ya no está. Y la preocupación que les genera este tiempo que ya no está es el que no ha llegado. Tú vas a ver a una víctima hablando de 2 tiempos que no existen: el pasado y el futuro. Es que yo no me hacía acordar de todo lo que he vivido, me imagino lo que va a venir. Dices, ¿y a qué hora vas a vivir? Porque estás hablando de 2 tiempos que no están. El presente es el único que tienes. Y la víctima no va a hablar del presente, va a hablar de lo que le pasó y lo que le preocupa que va a pasar por lo que le pasó. Existe un vínculo entre uno y otro y el presente se lo brinda. Una persona que no crece, por ahí debes conocer a alguien. Ojalá sean poquitos. De esos que te hablan por teléfono y dicen, ay amiga, qué poca, desde que estás en ese trabajo, que ya ni platicas conmigo, tanto que te he mandado WhatsApps para que nos tomemos un café y tú, no, sí, es que la neta con este colegio es junta tras junta, no me da tiempo. Le estás sacando la vuelta, o sea, no quieres hablar con tu amiga o tu amigo porque ya sabes de qué te va a hablar cuando te sientes. Llevas años conociendo a la persona, llevas años oyéndole la misma historia y de repente, pues, llega el proceso de la manipulación, aceptas sentarte, te vas a tomar un café y ¿de qué crees que te va a hablar? De lo mismo, de lo que te ha hablado toda la vida. Y encima le dices, pero si ya te he dicho, amiga, lo que hagas, ¿cuántas veces te he planteado esto? Y te contesta, sí, para ti es muy fácil decir. O sea, hasta sabes lo que te... O sea, te lo vuelve a decir otra vez, ¿no? Porque era puñal acá, la vida. Para ti es muy fácil decirlo, con el látigo, el puñal en la mano, dándose con todo. No crece. Un día, por cuestiones de azares del destino, por trabajo, no sé qué, te vas a vivir a un país donde no hay internet. Sí los hay, no te angusties, pero sí puede haber un lugar donde no haya nada de redes sociales, nada. 3 años, te desconectas. Y después de 3 años regresas. Y pues te diste cuenta cómo es vivir sin eso. ¿Sí? Llegando, la víctima se entera que llegaste. Y luego le mandaba por teléfono para ponerse al día. Y dice, pues vengo desintoxicado, 3 años sin escuchar esta historia, creo que puedo dar la oportunidad, te sientas a platicar con la víctima, ¿y qué crees que te va a dar? De lo mismo que platicaste con ella hace 3 años que te fuiste. Y entonces volteas así y dices, puta, da flojera. Sin embargo, muchas de estas personas que toman esa posición son personas que amamos, son personas que nos importan. O sea, no me digas que, o sea, no he escuchado en una religión que algo así pase. O sea, en todas es al revés. Pero las víctimas llegan a ese punto, y llegan en ese punto y se lo creen. Y hay un dicho que dice, Dios las hace y ellas se juntan. No es cierto. Ellas se juntan solitos y Dios no las hizo. Toman su decisión, o sea, al final tú escoges cómo te vas a mover. Tiene un presente igual al pasado y un futuro igual al pasado, del mismo tamaño. Siempre vas a ver a una persona, pasan los años y no crece. A eso me refiero, son enanos eternos. ¿Sí? Existen pagos por ser víctima. Las víctimas saben que
que pueden recibir compasión y lástima. Lo que significa es que tú me resuelvas la chamba, ¿no? Tú me resuelvas los problemas que me toca a mí resolver. Un ejemplo, solo es un ejemplo, claro, ¿ok? Cuando van con sus hijos al kinder, al súper, y antes de entrar al súper, montositos, ¿no? Y también los pubertos se les da, cariño se les da a los pubertos. Pero al niño que es de primaria o preescolar, ¿no? Y primaria baja, y entonces antes de entrar al súper le dices, no, te voy a comprar una. ¿Ok? Y el mocosito. O sea, porque ya está grande, porque hasta se cumple, porque después del día del niño, no sé, o sea, cuánta cosa. Sí, nada. Empiezas a recorrer los pasillos del súper y te empieza a hacer la barba. Porque lo ves jalar la leche, vas a llevar leche y no puedes la caja, pero ahí viene, va manipulando, y tú vueltas, ay, es bonita, o sea, está haciendo, ya me di, pero ve, o sea, no puede con el carrito porque además se le mueven las llantas y ve el chamaco así con el carrito, no, ya vi, y le quieres ayudar y no te deja, o sea, y él está haciendo un proceso. Cuando llegamos a la caja y que estamos pagando, el chamaco se te desaparece, uno se da la vuelta y a los anaqueles, y cuando regresa, volteas y lo ves, no con uno, con 2 huevos Kinder, así mira, porque las víctimas tienen cara de víctima. Y entonces tú volteas así y dices, ¿qué pasó, mi amor? ¿Y qué quedamos? Las víctimas hacen cara y gimen como víctimas. Y evidentemente tú estás acá viéndolo al chamaco y dices, también, o sea, me ayudó. ¿Sí? Son manipuladores, expertos, no hablo de tus hijos. Estoy hablando de las víctimas. Sí, porque ya están pensando en darle duro al chamaco. Estoy hablando de las víctimas, o sea, al final las víctimas son buenas para la manipulación, son expertas en el arte de la manipulación, van a poner caras así de... Y tú volteas y dices, es que sentí horrible, te manipuló. Y nadie está diciendo que no exista el dolor en el otro, y nadie está diciendo que uno tiene que ser insensible, no, pero te das cuenta cuando alguien te pone un gesto para manipular, el chamaco. Y entonces todavía volteas y dices, ¿y por qué 2, mi amor? Yes, o sea, ¿sabes lo que implica un huevo Kinder? Cada ida al súper o al Oxxo, 1,5 litros de gasolina. Neta, vale 30 pesos. Y ni se come el chocolate. Y arma el juguete y lo deja armado, y en la noche que vas al baño te lo entierras en el talón. Un juguetito de este tamaño. O sea, estás tirando 1,5 litros de gasolina cada vez que compras un huevo Kinder, y el niño mejor junta y cómprale un Lego, o sea, para que tenga algo que armar que cueste proporcionalmente lo mismo, pues al final es una manipulación. No estoy diciendo que son maquiavélicos. La persona responsable, número 1 de entrada, se respeta. Se necesita valor para pararte de frente con un hijo cuando se equivoca, ¿sí? Cuando la riega, y decir, yo también soy parte de ese error. No es valentonería. No estoy hablando de valentonería. Estoy hablando de esta parte de decir, te vas a equivocar, seguro, pero esencialmente vas a seguir siendo la misma persona, igual que James Bond. Te van a quitar todo lo que está encima, se va a notar que te equivocaste, que cometes errores, pero en esencia eres la misma persona, aunque te equivoques. Y eso no hay que perderlo de vista. La gente tiene miedo a aceptar errores pensando que le va a afectar en su esencia. No le va a afectar. ¿Quieres que tus hijos lleguen a los 14, 15 años y que tengan los pantalonzotes para pararse de frente cuando la rieguen y te digan, mamá, fui yo? Eso es responsabilidad, porque al final se necesita valor para enfrentar y encarar claramente cuando uno se equivoca. Y si yo volteo y veo a mi hijo de 15 años, que es el más chico, y el otro de 17, y la riega, porque la riega, ¿sí? Lo primero que tengo que ver es cuál es mi responsabilidad en esto.
Si yo quiero que ellos aprendan a hacer eso, yo tengo que asumirlo. Lo que a mí me toca. No puedo asumir lo que le toca a mis hijos. Asumo lo mío. Pero mi hijo tiene que saber claramente que tengo ese valor para decirte, ¿sabes qué? Esto es mi responsabilidad. ¿Cuál es la tuya? Hasta aquí llega mi responsabilidad. A partir de aquí sigue la tuya. Porque estamos generando una cultura en la que eso no para. Y no para, y no para. Y ahorita les doy un ejemplo de eso. Son personas que tienen un presente único, personas que crecen. El crecimiento no está relacionado con las veces que me he ido bien. El crecimiento está relacionado con las experiencias que has vivido. Hay cosas que has hecho, ¿sí?, que te han salido mal. No vuelves a ser la misma persona. Creciste. Crecemos mucho más cuando somos objetivos al analizar las acciones que tomamos y que no fueron tan buenas, pero aprendimos. Nos enseña más los fracasos que los éxitos. Los éxitos se disfrutan, se gozan, se celebran y se crece. Pero cuando tengo un fracaso y lo analizo con responsabilidad, asumo la parte que el crecimiento es mayor. Y ese es el punto ahí en el crecimiento. Son personas que saben que el único día que tienen es este. No es que estén pensando en que viva la vida y lo que venga de volada porque quién sabe el rato. No. Es el único día que tengo para hacer lo que quiero es ahora. Ayer se acabó y mañana todavía no llega. ¿Tienes un plan a largo plazo? Hazlo hoy. Ninguno vamos a garantizar que mañana despertamos. Es más, ni siquiera garantizamos que llegamos en la noche a dormir a casa. Entonces, eso lo sabemos, no es comprada, es prestada. Y uno tiene que asumir, no es, voy apurado porque se puede ir. No, ser responsable. Ten conciencia, empieza por ahí. Son personas que jamás buscan culpables. Eliminan de su vocabulario la palabra culpa. Y primer ejercicio que les voy a encargar y que inténtenlo, pruébenlo, no me crean, háganlo. No quiero convencerlos de nada, no me interesa que me convencerlos. Inténtalo, hazlo. Elimina de tu vocabulario la palabra culpa. Cuando una persona comete un error, o se equivoca, o falla, o el chico, tu hijo, te lo regresan a la casa con un reporte. Hay que venir mañana con su mis titular y su directora porque se le pasó la mano al chamaco acá en la escuela. Y entonces cuando llega a la casa y lo cuestionan, ¿no? O le reporten a mano. ¿Qué hiciste, papá? ¿Ahora qué hiciste? Y el mocoso te cae bien. No, pues sí te voy a platicar, pero yo no tuve la culpa. Ya valió. A partir de ahí todo lo que diga es culpa. O sea, desde que está diciendo yo no tuve la culpa, empieza a lavarse las manos. Y nadie está diciendo que él la tiene que cargar. No. Que asuma la que le toca. Porque además llega el momento en que el chamaco tiene el descaro de decirte, y tú también tienes la culpa porque tú no me llevaste ayer a la papelería. Y entonces viene la mamá de este colegio, no de otro, ¿sí? Y le dice a Ramírez, es que yo tuve la culpa, mis pobrecito, él no. ¿Qué pasó, señora? ¿Cómo yo tuve la culpa? ¿Que no tiene certificado de primaria? Sí, pues el certificado es de él, que asuma la responsabilidad que le toca. ¿Por qué te estás echando la culpa por algo que es su responsabilidad? Porque yo también tenía que ir, está perfecto. Pero si no la resuelves, no hay culpas, hay responsabilidades. Porque la culpa es la mejor forma de lavarse las manos. Yo te digo, si tu hijo llega y te cuenta una historia donde te va a empezar a hablar de culpas, por favor, aclaro, ¿sí? Importante aclaración. No vaya a salirle hoy al chamaco, cuando viene la culpa, no, en esta casa no se vuelve a usar esa palabra. Si llevamos toda la vida usándola, ¿quién te dijo que se va a quitar de golpe? Es el hecho de decir, me estás contando una historia, trae la palabra culpa implícita, termina la historia. Así, te dejo fluir, como si no me hubiera dado cuenta. Pero cuando termines, te voy a pedir que me cuentes la misma historia, exactamente la misma. Nada más que en lugar de usar la palabra culpa, me la vas a cambiar por responsabilidad. Si es pequeñito, cuando le digas, vuelve a platicar lo mismo, pero no quiero que uses la palabra culpa. En lugar de culpa, usas la palabra responsabilidad. Puede que se te quede bien ciego. ¿Cómo? Y le das el primer
ejemplo, le dices, mira, tú viniste y me dijiste, te voy a platicar, estoy hablando de la parte de las creencias, eso es muy respetable, estoy hablando de las historias y la intención de las historias. La Rosa de Guadalupe, no manches, desgarradora. Ahora te voy a decir una cosa, las historias que pasan en la tele, en esos programas, yo iba a decir una grosería, la voy a aguantar, en esos programas, es más dura la realidad que su porquería de actuación. No me digas que no lo sabes. Sé perfectamente que lo difícil de la realidad de muchos mexicanos está más cañón que la porquería de actuación que estamos viendo en esos programas. Pero una cosa es esa realidad y otra cosa es la intención de estarte manejando en televisión abierta historias de víctima todos los días, donde las comadres se sientan o yo me siento a ver la historia y estoy viendo lo que está pasando ahí y volteo, así como yo, mira. O sea, identificándonos con eso, porque eso es lo que quieren que pase, que la gente se identifique, que la gente sienta que es normal. En nuestro país hemos sido víctimas toda la vida, ¿sí? Llevamos todo el tiempo siendo víctimas. Este país es otro después de los 15 años de Rubí. Neta, analícenlo con calma. Después de los 15 años de Rubí, México cambió. Porque una semana después de los 15 años de Rubí, vino el mendigo gasolinazo. Yo todavía estaba de fiesta. Todavía andaba en los 15 años de Rubí cuando sopas aparece la gasolina carísima y dice, ¿qué pasó? Pues dejen disfrutarla, que termine hasta que se acabe el año. Y después del gasolinazo, eso no fue lo peor. Cuando dije se va a acabar el mundo fue cuando el expresidente de la República se para en televisión abierta y nos preguntó a todos, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Yo dije, ¿sí se va a acabar el mundo? O sea, ¿cómo? Lo acabas de decir y ahora nos preguntas, ¿por qué no lo hiciste al revés? ¿Por qué no nos preguntaste primero y luego tomabas una decisión? Era tu responsabilidad. ¿Por qué te haces la víctima? Es cultural en nuestro país jugar el papel de víctima. 500 parásitos sentados en el Congreso jugando a la víctima desde que tengo uso de razón, echándose la culpa unos a otros. Dime si no. Y no hablo de colores específicos, todos actúan igual. Y luego volteas y ves, las autoridades de nuestro país, la televisión está todos los días manejando historias de víctima, echando culpas, haciendo que todo el mundo voltee y vea quién tuvo la culpa, de quién es culpable, o sea, por favor, es cultural meternos en la cabeza que es más importante encontrar culpables que asumir responsabilidades. ¿Por qué no te va a importar tu hijo así? Si pasa en la tele con un presidente de la República, con un senador, con un diputado, con un gobernador, o sea, con actores, gente que influye en la sociedad. ¿Por qué no se va a portar así? Es normal. No es normal. No es verdad. ¿Sí? Y vaya, estoy oyendo la historia esta del perdón. Ya se está creando una bola de nieve para echar culpas. En realidad, realmente eso es lo que está pasando. Y las dos están en mí. Soy humano. Soy humano. No puedo hablar de que nunca me ha pasado. Lo que sí creo que puedo aprender es cuándo me pasó y por qué me pasó. Hay muchas cosas que van a suceder precisamente por esta espontaneidad de la que hablaba la señora. Por el momento espontáneo, la parte emocional, es una carga tremenda que traemos los seres humanos. Levanten la mano quienes tienen hipotálamo. No, hay quien no sabe, pues hay que informarle que tienes algo que se llama hipotálamo y las emociones y los sentimientos se ubican en el hipotálamo. Así que, aunque te hagas el que no sientes ni más, si tienes hipotálamo, si tienes emociones y sentimientos. Ahí están. Y lo que implica es inherente al ser humano. No puedes estar lejos de eso. Tú voltea y ve gente que aparentemente, sí, no está sintiendo nada. No, aparentemente. Tiene hipotálamo, sí siente. Y sí tiene emociones. Eso es parte del ser humano. Ahora, la diferencia entre el hecho real, concreto y el sentimiento.
Yo salgo caminando, cruzo la calle, allá enfrente, me atropella un camión y termino confinado el resto de mi vida a una silla de ruedas. Físicamente fui victimado, ¿estás de acuerdo? Moral, emocional, mi vida va a cambiar. ¿Qué supones? ¿Que después del atropello y sabiendo cómo quedé, voy a salir como si nada? Soy humano. Eres coach. ¿Y qué? Soy humano. Me va a afectar. Y me va a afectar no un día. Tal vez el tiempo que tarde el tratamiento y la lucha que le haga y la resistencia que tenga a que no voy a volver a caminar. Es un hecho. Algo que pasó me puede generar eso. ¿Por cuánto tiempo? Porque en 20 años, buena onda el colegio, me ponen una palatita allá afuera y yo estoy sentado, harapiento, echándole la culpa al desgraciado que me atropelló, que por cierto ya se murió, nunca supo ni cómo me llamo, y yo ahí con el puñal en la mano porque cambió mi vida el desgraciado. El colegio tuvo la culpa porque debió haber puesto un puente peatonal para protegernos. La autoridad tuvo la culpa porque no controla la velocidad. Dios tiene la culpa de que yo esté sentado ahí. ¿Tengo derecho o no tengo derecho a sentirme así? Obvio sí. Puedes pensar que es justo o injusto, ¿no? Para mí es justo, me siento así. 20 años después me encuentras allá afuera y pasas y me ves y volteas y dices, mira, tan buen coach que era. Mira cómo quedó después de que lo atropellaron. 20 años, no manches. ¿Cómo? Te digo que el tipo ya se murió. Y yo ahí sigo atado al hecho del pasado, atado a algo que efectivamente marcó mi vida. Yo le digo, oye, ¿qué pasó la señora? No, nada, pobrecita, ¿qué pasó? No, soy viuda. Ah, caray, no, está cañón, sí, y no ha podido superarlo. Oye, ¿cuánto tiene que murió su marido? 20 años. Quienes hemos perdido a un ser querido, sabemos que ese dolor no es de mentiritas. Sabemos que es real. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puede ser que una persona viva ese duelo, viva un proceso y lo supere? ¿Cuánta gente que está metida en un proceso como ese es gente que amo y me está manipulando? Y lo peor del caso es gente que amo y me está manipulando 20 años, haciéndose la víctima y yo siendo víctima de la víctima, porque además estás aceptando cosas que sabes que no quieres aceptar, pero con tal de no generar un problema, apechugas y te quejas. Soy responsable, si te estás quejando, no, eres víctima. Por lo menos asúmelo y decídelo, pero no me estoy quejando. Son dos determinantes circunstanciales, dos casos que pueden darse y que finalmente dices, ¿cómo reacciono? Es importante identificar en dónde termina uno y empieza el otro, porque el problema no es el hecho, el problema es cuando la emoción se prolonga. Una historia de víctima, en mi opinión, es como un chiclote pegado en tu suela en Mexicali en el verano. Calor especial en Mexicali en el verano del 50 para arriba y seco. Entonces imagínate ir caminando por una banqueta que aparte se te van quemando los pies porque se calientan las suelas de los zapatos con esa temperatura. Pisas el chicle y sientes que se barra y se pega. ¿Sabes qué empiezas a hacer a partir de que pisas el chicle? Así. Creyendo que porque lo vas tallando contra la banqueta va a dejar de estirarse. Mientras estés a 50 grados caminando en la misma banqueta caliente, el chicle se sigue estirando y estirando. Las historias de víctimas se pueden estirar tanto como el chicle. O te paras en un lugar, tomas un pedazo de hielo, se lo pones, tomas conciencia, se congela y lo arrancas. Nadie está diciendo que vas a dejar de sentir. Creo que estás diciendo es hasta aquí. Ya pasó, ya trabajé, ya lo acepté, ya superé. Los tanatólogos trabajan en eso. ¿Sí? La tanatología tiene ese proceso de decir, uno tiene que enfrentar los duelos, las pérdidas, y no solo hablamos de cosas de muerte. En nuestro país tienen más trabajo los tanatólogos, de verdad, y es vergonzoso, por secuestros,
¿sí? Que por muerte. Hay zonas donde a eso se dedican. ¿Te quitan algo físico? No. Te quitaron seguridad, te quitaron confianza. Y no es mentira, es real. Pero si no lo trabajas, te vuelves víctima de algo que ya no existe. Y no puedes salir a la vida todos los días con el mismo temor por 20 años. ¿Dónde quedaste tú? ¿Dónde quedó ese valor? Nadie está diciendo que es fácil, porque además es diferente. A alguien le dura 1 año, a otro le dura 2, a otro le dura 3. Pero hay que trabajar y hay que aceptar. O sea, si esto pasó y me hice la víctima, se vale. El punto es, ¿por cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? María Eugenia es mi amiga. Y por ahí de repente se encuentra espacio y le habla por teléfono. Maru, te dice. Doña Maru. Y le hablo a María Eugenia y le digo, Maru, no seas malita, porfa, regálame 5 minutos de tu tiempo. Y me manda toda apurada María Eugenia. Dice, ¿para qué quieres 5 minutos a la pasarme la víctima? O sea, volverte consciente de que en este momento me siento así y necesito descargarlo, porque si no lo descargo me lo trago. Y diciendo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y un día estás con una cara de víctima que no te aguanta nadie. Pero si nunca has reflejado nada, eso crees, o sea, con la cara que pones cada que alguien te reclama, pues claro que reflejas la cara de víctima o la postura. Se vale reconocer, se vale ponerse en esa postura, se vale que alguien que me conoce sea empático conmigo. Yo no me sentía que me des un consejo, me sentía que seas empática. Pero posiblemente cuando termine de contarte la historia, lo que María Eugenia tiene que hacer, pues es, regálame 5 minutos. Ella dice, pues llégale y no tienes ni un segundo más, échale ganitas en 5 minutos y toma. O sea, atízale con todo a lo que quieras. Porque a los 5 minutos María Eugenia, con toda la objetividad y asertividad del mundo, me va a decir, ¡tit! Se acabaron tus 5 minutos, Alan. Y siguiente pregunta, entendiendo, porque al final te escuché y digo, chin, si yo estuviera en tu lugar creo que me sentiría igual o peor. Pero, aquí y ahora, ¿qué vas a hacer? Porque lo que me acabas de decir ya es historia. Ahorita, ¿qué puedes hacer? ¿De qué eres responsable hoy? Tienes unos minutos, sale, órale, soy empático, no te juzgo. Quiero intentar estar en tus zapatos, pero cuando termine tu historia te voy a pedir que me la platiques sin usar la palabra culpa y te voy a pedir que me digas qué pudiste haber hecho, cómo lo podrías cambiar, qué dejaste de decir. Deja que el chico te lo diga, porque lo estás volviendo consciente de lo que hizo y de lo que no hizo. Y es la única manera de aprender. Si le compro la historia y vengo con el niño, pobrecito, usted, o sea, me hago la víctima junto con él. En lugar de llevar al chico a un proceso de crecimiento con su conciencia y el mío, de qué es lo que mejor le conviene a mi hijo y a mí. Pero acuérdate que en este país ser víctima es fashion, es pro, es sí. Seguro nos vamos a encontrar con un montón de gente que dice que es normal. Efectos de la no asertividad. Una persona no asertiva tiene como consecuencia la pérdida de autoestima. Vas a relacionar la asertividad o la no asertividad con la autoestima o la baja autoestima. ¿Sí? Las personas no asertivas no se aman, no se valoran, no se respetan, al menos no lo están reflejando. 2. Son personas que precisamente por esto tienen un proceso de aumento, rabia, ofensa y autocompasión. Te he venido hablando de la víctima autocompasiva. La del puñal acá, la que sufre, la que arrastra la cobija, etc. Pero quiero que te des cuenta que las víctimas son un perro rabioso también. Se enojan para que nadie les diga nada, patean las puertas, ponen cara de malo, llegan aquí al taller y se sientan así como, ya no hacen nada. Y yo, mira cómo tiemblo. O sea, si suponiendo que toda tu vida has aprendido que poner esa postura agresiva hace que la gente recule, cuidado, porque no quiere decir que no te exasperes y que no te molestes. Lo que significa de repente es que hay alguien acostumbrado a poner cara de malo para que no le digan que la regó. ¿No? Bueno, aquí no pasa, pero en otras ciudades del país es súper común, ¿sí?
¿Has visto un niño haciéndose el enojado? Pequeñito, 4 años, 3 años. Y ahora, no, espérate que se le baje para que le digas. O sea, el niño está aprendiendo que cuando se le quite el corajito que está haciendo, entonces lo van a confrontar y seguramente no se le va a quitar y cada que le digas se va a volver a enojar para que se te pase y ya no le digas nada. Estoy manipulando también. No quiere decir que no te exasperes, no quiere decir que no vas a tener momentos en los que te molestas o no vas a tener momentos en los que sientas autocompasión. Sí, eres humano. Nada más acuérdate cuando lo estás haciendo en vez de... Nada más acuérdate cuando pongo esta cara así para que voy a hacerme el indigno, no me digas nada. Llegaste tarde y todavía indigno o indignado más bien. O sea, llegas tarde y no me digas nada porque no sabes cómo estaba. Y no, ¿qué decir? No te vamos a decir nada. ¿Cómo no? Eres responsable, no importa lo que haya pasado. Estás aprendiendo que es un manejo aparentemente normal. Nadie está diciendo que no nos enojamos, ¿ok? Porque ahora que veas enojado a alguien, voltea a decir, victimón, ven acá, seguro. Tienes derecho a exasperarte, tienes derecho a sentirte molesto, claro que sí, solamente detecta cuando lo estás haciendo en vez de. Eso es importante. En vez de, estoy actuando, ¿sí? Un día estaba, las víctimas son un perro rabioso y van de un punto a otro, rapidito. Ya estaba yo esperando un cambio de un semáforo en Puebla y en eso veo venir un señor como de 75 años, 80, fácil el tipo. Es un crucero donde ya me conozco al viene, de las pelotitas, o sea, son los mismos que trabajan ahí todos los días. Yo puedo decir que es un trabajo, pero nada más que yo. El punto es que la cuestión es que de repente veo venir un señor que no había visto en ese lugar y empieza a pedir dinero en los carros. Una persona mayor. Y yo me quedé viendo y empecé a maquilar la historia que dije, está cañón, ¿no? Yo creo que una persona de esa edad no ha pedido dinero toda su vida. Yo creo que este señor en algún momento no le quedó de otra que salir a extender la mano para que le dieran dinero para comer. Y me imagino que teniendo esa edad, si sales a tocar una puerta para que te den trabajo, no te dan trabajo por la edad que tienes. Entonces el tipo está entre la espalda y la pared. Y volteo a la consola pues, para sacar una lanita y darle. Y me encuentro 5 pesitos ahí y dije, no, qué poca. Si le voy a dar algo, pues que sea algo más valioso, ¿no? Saco mi cartera, billetote de 20. Que va de 5 pesitos a 20, o sea, 3 veces más. Dime si no me queda divoso. El punto es que saco mi billete de 20 y yo bien orgulloso de mí esperando que llegara el tipo a tocar, a extenderme la mano para darle los 20 pesos. Cuando el señor llegó justo al costado de mi carro, se me queda viendo en la ventana y me hizo así. Cuando le vi la cara, cuando vi el gesto lastimoso, fue como en la primaria cuando me agarraban las patillas. Las dos me las llevaban coladas así de negativa. Yo fui a escuelas de esas, ya sé que ustedes no. El punto es que así sentí, y entonces yo con el billete en la mano viendo al tipo, regreso el billete a la consola del carro. Me le quedo viendo y le dije, mire mi amigo, hasta para pedir hay que tener dignidad. No me ponga esa cara ni me haga ese gesto. Así, terminé ese gesto y que me empieza a hablar mal de mi mamá. La reputación de mi madre se la llevó al suelo este desgraciado. Así. Ahí te das cuenta. Porque aunque tome el medicamento le va a dar la tititis, la que quieras. Esto tampoco significa que porque estás enferma, te andas haciendo la víctima, no. Sí te vas a enfermar, es obvio. Sí te vas a enfermar. O sea, tenemos, nada más hay este cuerpecito, no hay un repuesto en un closet. Si no lo cuidas, te lo echas. O sea, vuélvete responsable hasta de eso. De cuidar quién eres, del hardware que te dieron. Es el hardware. El software anda acá adentro con todo lo de acá y todo lo de acá. ¿Sí? Pero, o sea, cuídalo porque te lo echas. No te hagas la víctima de que fuiste responsable para echártelo. De que te vas a hacer la víctima después.
Decisiones que están ahí, que parecen normales, es una reflexión, nada más. Ahora, el proceso de asertividad tiene mucho que ver con esto. Culturalmente los mexicanos no somos asertivos. Hay que manejar un proceso equilibrado para ser asertivo. Cuando una persona se va a los extremos, ¿es agresivo o es pasivo? Cuando estás de este lado hablando de necesidades, yo con la justificación, soy norteño, soy franco, soy directo, y sopas, te falto al respeto cada que uso mi asertividad. Soy agresivo, no soy asertivo. Si cada vez que estoy diciendo las cosas te estoy faltando al respeto, solo estoy pensando en mis necesidades y me va a destruir. Una persona asertiva se respeta y respeta. Lo que tú sientas por lo que yo digo es tu responsabilidad, no mía. Pero sé que no te estoy faltando al respeto. Cuando tú tomas decisiones con tus hijos van a sentir de repente que los estás agrediendo y dices, claro que no. Tengo mucho respeto por mí y suficiente por ti, y esta es una decisión clara. Claro que las víctimas se columpian del abuso de la autoridad de su mamá y de su papá, de la falta de libertad para tomar decisiones. Mocoso de 8 años, ¿qué libertad va a tener? O sea, hay muchas cosas que yo voy a tener que decir por ti los próximos 8 mínimo. ¿Sí? Y evidentemente dices, él lo puede ver así. Ojo, no confundas. Si eres asertivo, eres equilibrado, tienes respeto por ti y por otro. ¿Cuál es el otro extremo? Yo vengo acá y entrando me intercepta la Miss por allá y me dice, Alan, los papás son muy sensibles. Entonces, como ya te he escuchado alguna vez, por favor, sé suavecito, ¿no? O sea, también más. Quiere frontal, no seas tan frontal, o sea, y entonces yo dice, sí, bueno, sí, estamos viendo esto enojado ahí, entonces yo tengo que ver la forma de si soy payaso o qué, para que se quite, ¿no? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo le hago para agradarte? ¿Me estoy faltando al respeto por la justificación de respetarte? Soy pasivo, no soy asertivo. Esta es una situación en la que vamos a madurar, y vamos a madurar entendiendo que lo que estoy decidiendo no es contra ti, es lo que me toca decidir, y que tú tienes que entender que cuando el otro está tomando decisiones, son las decisiones que le toca tomar, no son contra ti. O sea, esto es cultural. Mi casa es tu casa. ¿Neta? Ah, bueno, pues es un decir. O sea, cultural, hay que decir, mi casa es tu casa, porque eso es ser amable en los mexicanos. O, compa, te lléguele, ni me pregunte, cuando quiera, como quiera, y tú volteas. ¿Neta? Bueno, pues ¿qué quieres, no? O sea, pues no estés diciendo cosas que no son. O sea, aprendemos a hacer esto. Nadie está diciendo que seas descortés. Nadie está diciendo que no tengamos esta característica de buenos anfitriones que nos caracteriza a los mexicanos porque nos encanta la fiesta. Pero hay muchas cosas que aprendimos ahí en esa cultura donde terminamos decidiendo cosas que en el fondo no queríamos. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida para agradarle a otro y te faltaste al respeto? Pero es que así no tuve broncas. ¿Y cuántas decisiones has tomado en tu vida que terminaste embroncado con todo el mundo diciendo que te estaba respetando? Si te faltaste el respeto a los demás, fuiste agresivo. La asertividad es un proceso de ejercicio de equilibrio. Al principio cuesta, y no es el concepto teórico, es lo que empiezo a hacer, cómo lo estoy haciendo, qué estoy decidiendo. La gente va aprendiendo que son decisiones que tomas. ¿Sí? Ahora, esta parte de la hipersensibilidad de los latinos. No le digan mi alma porque se rompe. Pues dice lo bonito, ¿no? Y si yo estoy tomando una decisión y estoy siendo claro en la decisión que tomo, asumiendo la responsabilidad de lo que estoy decidiendo, que ese es el otro plus. Tú decidiste eso, asumes el resultado, porque esa es tu decisión. Pero resulta que pues estoy tomando la decisión, ustedes se sienten conmigo, ya te dije, que te sientas ofendido porque yo defiendo lo mío, es tu pedo, no es mío.
Y uno paga el precio. Uno paga el precio por eso. Porque al final estamos en una sociedad donde normalmente esto no es como normal, y cuando empiezas a tomar una postura así, decimos, ¿qué le pasa? Altanero permanente. Pues no, solamente estoy tomando una decisión. Tengo una concuña, rapidito ya para terminar, que es gringa. Ella nació en Alemania, vivió 6 años en Alemania y luego se vino a vivir a Perú, a Sudamérica. A la adolescencia, un poquito después, 15, 17, la mandan a Estados Unidos, a Houston, a estudiar, y termina conociendo al que ahora es su marido, o sea, mi cuñado, y se casa con un mexicano, poblano. Es importante la diferencia, mexicano, poblano, ustedes lo saben. Yo vivo en Puebla, pero no soy poblano. Tampoco tengo nada en contra de los poblanos, porque hay algunos acá, luego se jugan. Si hay alguno acá, de hecho yo amo a los poblanos. Tengo 2 hijos poblanos. Por lo menos amo a 2. Pero esos 2 sí los amo, seguro. Sí. El punto es que se casa con este cuate, con mi cuñado, y una vez que estaban de vacaciones en Puebla, ya le escucho decir a ella, tenían 2 niños en ese entonces pequeños, y entonces empieza a decir, no, que vamos a venirnos, a gringa, mocha, o sea, vamos a venir a vivir a México a partir de Carlos y yo, creemos. Y dice, de verdad es que no entiende, ¿no? Uno queriendo ir para allá, y está queriéndose venir para acá. O sea, nadie está contento con lo que está haciendo. Entonces ya, pero me la está diciendo, ¿cómo está eso que te quiso venir a vivir a México? Dije, la neta, dije, yo viví en la frontera muchos años, digo, y la verdad hoy me gustaría o vivir en la frontera o irme a vivir a Estados Unidos, te lo cambio, yo también tengo 2 niños. Cambiamos los papeles, yo me voy con ellos para allá, estoy con estudios para acá, etc. La cuestión es que ella me dijo, mira, Lara, yo no quiero que mis hijos crezcan en la cultura anglosajona. Dijo, yo crecí en la cultura anglosajona, yo soy anglosajona. Dijo, yo quiero que mis hijos crezcan en la cultura latina. Conozco a los latinos. Y quiero que mis hijos están pequeños y se desarrollen en la cultura latina. Y yo decía, ¿cuál será la ventaja, no? O sea, yo soy latino y no sé mucho de ventajas. Entonces le dije, ¿a qué te refieres? Mira, me dijo, a mí esa parte del amalgamamiento familiar. Yo me quedé así. Sí, esa parte de los domingos con tu mamá, los sábados con la mía. Se ve que la buena nunca ha vivido acá, ¿no? Yo estoy hasta el gorro de la mendiga rutina, los sábados con tu mamá, los domingos con la mía, el 24 con la tuya, el 31 con la mía, etc. Y entonces dije, pues llégale, dije, si la quiere venir a calar, pues que la cale, ¿no? Se ve que les pasa, ¿no? Y no son por nada. El punto es que, bueno, ya se vino a vivir a México, hacen su open house, gringa alemana, estructurada, cuadrada, analítica, lógica y asertiva, cañón, culturalmente asertiva. Nada más que uno dice, es gringa. No, es asertiva, no es que sea gringa. O sea, los mexicanos podemos ser asertivos sin dejar de ser mexicanos. Hacemos cortocircuito cuando nos encontramos con extranjeros culturalmente asertivos. Nos parecen cerrados, cortantes, cuadrados. No, uno es un no. No es nonito, por favor. Y si no quiero desde el principio. No te traigo como mayate dando vueltas. Si al final siempre fue la misma respuesta, nada más que ven mañana, háblame luego, nos vemos la semana que entra. Espérame. No sé si les ha pasado en cuestión de negocio, a mí me choca esa parte. Ya te das cuenta cuando alguien no quiere. ¿Por qué no tomas una decisión clara y asertiva, directa? No es personal, es lo que decido. Dale revista. Ponla bonita, que no se vea que eres tan bonita. La cuestión es que se hace lo que llegamos a su casa. Primera reunión familiar, ya sabes, de esas reuniones que tienen hora de inicio. Uno no sabe a qué hora se va a acabar. O sus 24 horas, 7-Eleven, Círculo K, se acabó el chupe, órale, va a traer más. No hay botanas, ahí hay más. Depósitos, ahí tiempo aire, ahí todo lo venden ahí. Si hay lana, la fiesta dura un mes, mientras haya para estar pagando a la hora que sea todo lo que necesitemos.
La cuestión es que ya estando ahí, primera reunión en su jardín, ella gozando el amalgamamiento familiar por primera vez en su vida y en su casa, es México. Ya sabes, mesa enorme, padrino, compadre, suegro, concuñas, cuñadas, todo el mundo ahí feliz, la suegra poblana porque la oveja volvió. Después de tantos años que vivió en Estados Unidos, ya estaba con ella otra vez. Todo respeto con mi suegrita, ya sé. El punto es que a media tarde la güera se para, ella es una mujer muy alta, tiene una voz muy tierna, no concuerda de repente ese mujerón con la voz tan tierna que se oye. Se va y se para en la orilla del jardín y ya toda la mesa ahí, ¿no? Todo el mundo ya le había dicho, no te preocupes, yo te dejo el mole, sí, yo los chiles en nogada, sí, yo las tarugas, todo era de traje, pero la gente, pues no, se acabó, ya se queda en la semana, me lo da, bla, bla, bla. Entonces se para la abuela, ya que estábamos todos ahí, entonces me podría comer un minuto de su atención. Volteamos a ver a la abuela, ¿no? Entonces ahorita ya se nos amiga, ¿no? Ahorita va a empezar con que welcome my home, y tu casa es tu casa, y no sé cuántas cosas. De repente nos quedamos todos bien atentos y callados, hablar la típica. Cuando la sombra de ese muro llegue aquí, ustedes se tienen que ir. Ya había quien le había entregado los chiles en hogar, el mole poblano. Ni el topper dejó. O sea, ¿cómo? Atrás del comentario y el anuncio de ella, cuando la sombra va a ser un aquí, ustedes tienen que ir. Brinca el marido, ¿no? O sea, mi cuñado, güey, no, lo que ella quiso decir, yo estaba hasta la esquina de la mesa muerto de risa por la espontaneidad de los dos, ¿sí? Primero ella y luego el otro, ¿no? Que digo, ¿qué pasó? O sea, se perdió mi hija en la mesa de repente. Entonces, yo volteo y luego y empiezo a explicar, y cuando yo le estaba escuchando toda la explicación que el tipo daba, yo para adentro dije, ¿y qué necesidad tiene de explicarnos las actividades de su vieja? Ella ya dijo que ahora se acaba. Cuando el sol llegue ahí, ahora. Imagínate nuestra cultura. Qué grosería, ¿no? Que tú le digas a la gente a qué hora se va de tu casa. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces se ha ido tu hermana a las 10:30 de la noche de tu casa con ese condenado mocoso que parece demonio de Tasmania, todo el día como tronco chillador por toda la casa? Sale 10:30 de la noche, ella feliz con el mocoso todavía bailando, y los tuyos se quedan como con las endorfinas hasta acá, con un litro de Coca-Cola y 1 kilo de chocolate que se comieron escondidas con el mendigo demonio de Tasmania, ¿sí? Y entonces son las 10:30, 11 de la noche, el mocoso no se puede dormir, están todos acelerados, y ya tu marido te dice, oye, dile a tu hermano que se vaya temprano, ¿cómo se quedan los niños? ¿Cómo le voy a decir? Va a decir que no quiero al niño, pero sí lo quieres. Ahora resulta que se va a la hora que quiere, te deja alterada tu familia y tú no le dices lo que le tienes que decir. No es grosería. Pero dejamos de tomar decisiones por agradarle a otros y al final es una regla de tu casa. ¿Qué? ¿A tu marido quieres? ¿O está haciendo como que está ocupado? Lo oyes despedirse de su compadre, o sea, tu hermano, también su cuñado. ¿Ves que hacemos pariente como 1000 veces al día? Como 5 compadrazgos y no sé qué más. Y entonces, el punto es que lo oyes cuando se está despidiendo de su compadre, su hermano, su cuñado, allá en la cochera abajo. Tú ya estás a gusto, con el Netflix, viendo tu capítulo, y rico, sábado, 11 de la noche, y entonces los oyes a los dos allá abajo así. ¡Compadre! Se sacan los pulmones ahí. Se despiden así, no, hombre, que más seguido, cuando vuelves. Termina la despedida. Se sube así. ¿Este se fue? Y tú ahí echado, ¿no?
Ni a los alebrijes pude ver en el fútbol desgraciado. No me acabas de decir que se repita. Que venga más seguido y que no sé qué. Venga, vas a ver el fútbol. A tu compadre no le gusta, le dice, compadre, a las 7 empieza el partido. Ah, compadre, estás invitado a quedarte a ver el fútbol o a salir para tu casa. Qué poca. ¿Por? ¿Tú puedes ponerlo? ¿Eso es ser cortante, es ser grosero? No, eso es ser asertivo. Yo quiero invitarte a ver un partido de fútbol porque a mí me gusta el fútbol y quiero aprovechar mi casa para ver el fútbol. No, aprovecho mi casa para atender tus necesidades y cuando te vas me quejo de que atendí tus necesidades. ¿Dónde está tu asertividad? Mira, la gringa yo le pregunté, me llevo re bien con ella. Yo le dije, oye, ¿cómo es eso de la raya? Dijo, no, Alan, yo 3 días sufrí antes de la reunión. Yo estaba muy preocupado porque conozco la hipersensibilidad de los latinos. Entonces me dijo, pasé 3 días, a las 6 de la tarde salí a ver dónde llegaba el sol. Hasta le puse una raya, porque en realidad lo que yo les quería decir es que la fiesta se acababa a las 6. Pero era muy importante. Entonces dijo, cuando la sombra llegue aquí, ustedes se tienen que ir. Es más suave. ¿A dónde voy con esto? ¿Y por qué utilizo? Y me encanta este ejemplo, porque la asertividad es asertividad. Por más que la quieras disfrazar, es asertividad y no es personal. Era bien chistoso cuando recién llegaron ellos a vivir a Puebla, porque todos teníamos hijos chicos. Ya sabes, pañalera, carriola, andadera, andas cargando con un chorro de chunches. Y entonces llegabas, bajabas tus chunches y ella, típica, alemana, organizada, iba y acomodaba tus chunches. Estos son de estos son de este, pañalera abierta y no crees que respondía y de nada. Entonces, ven cómo somos los mexicanos. Se hace la tarde, bueno, con muchas gracias, ya nos vamos, no sé qué. Tú decías eso, ella se paraba. Iba con tus chunches, abría la puerta y te estaba cerrando. Los mexicanos nos vamos de a poquito. Ya mamá. Vienen como 20 veces los niños de la mañana. Vamos a ir, sí, ahorita, mi amor. Ya cambiamos de sillón y nos vamos acercando a la puerta. Cuando ella decía, ya nos vamos, ya se van. Y estaba por la puerta. Y todos así de es gringa, es asertiva. O sea, tomas una decisión, lo haces con claridad, no es personal. Creo que ella fue una de las personas que vino a inyectarle a la familia este criterio de asertividad y entender que puedes tomar esas decisiones y no son importantes. Porque al final a mí me daba mucha risa su espontaneidad, porque además lo hacía como su cultura. Y nosotros chocábamos de repente con esa cultura porque no es así. Ya como que ahorita nos empiezan a decir, la fiesta del niño es de las 4 a las 6. Ay, no, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, de 4 a 6, y hay a quien le vale, y llega a las 8. Neta, o sea, dice, espérame, yo voy a dejar a tu chamaco ahí en la calle. No lo va a dejar. O sea, y obvio, seguro si lo deja te van a echar la culpa de lo que pasa. Ok. Se finí. Ya se acabó. Una de las cosas. Así es, una de las cosas, hay que hacer el ejercicio. Llevar a sus hijos a tomar decisiones. Pónganlos en posición donde ellos tomen decisiones. No importa que sean correctas o incorrectas. La responsabilidad de la toma de decisiones genera confianza. La responsabilidad